Ser podcast. 10:42, 9:42 en Canarias. Cuca Gamarra, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Pablo. Cuca Gamarra, vicesecretaria del Partido Popular. ¿Ustedes estaban convencidos de que la justicia europea iba a tumbar la amnistía? ¿Cómo explica la resolución que hemos conocido hoy? Pues mire, yo creo que sé que es poco habitual en estos momentos políticos que estamos viviendo que desde las formaciones políticas se respeten las resoluciones judiciales, ¿no? Está mucho más de moda no respetarlas e incluso pasarse el día insultando a los jueces, ¿no? Pero eso, el Partido Popular evidentemente es un partido democrático, muy demócrata, y además pues hoy lo que hacemos es respetar la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Y dicho esto, yo creo que también hay otras cuestiones sobre las que hablar, ¿no? Esta es una sentencia que escuchaba ahora el señor Bolaños y en ningún caso ha abordado, porque no es su papel, lo que es la oportunidad política de la misma. Y todos los españoles sabemos que esta ley de amnistía la aprobó Pedro Sánchez no por la convivencia, sino por la conveniencia. Tras perder las elecciones necesitaba 7 votos y este es el instrumento que utilizó para garantizarse una investidura, ni más ni menos. Pero no es eso la democracia. ¿No? La gran mentira esta es la gran mentira que está detrás de esta ley de amnistía, que era inconstitucional y no se iba a llevar a cabo hasta la noche electoral del 23 de julio, ¿no? Que se necesitaban los votos y, por tanto, pues se impulsó única y exclusivamente por eso, ni más ni menos, ¿no? Pero fíjese, me dice, respetamos profundamente esta sentencia. ¿Ustedes compararon la amnistía, esta ley, con el intento de golpe de Estado, el 23F? Ayuso hablaba de golpe, es decir, ¿están diciendo que respetan profundamente una sentencia que avala un golpe de Estado, que dice que es legítimo? Mire usted, la sentencia del Tribunal Europeo, lo único en lo que incide es sobre 2 cuestiones que se le han planteado en relación al derecho europeo, a si lo vulnera o no lo vulnera. Y lo que entiende el Tribunal de Justicia, y por tanto nosotros asumimos, es que en esos 2 aspectos no se vulnera. A partir de ahí, lo que tienen que hacer son los tribunales españoles, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Garantías, tienen cuestiones pendientes que tendrán que resolver. Y este es el momento en el que debemos también respetarlos a ellos y debemos permitir que desarrollen su trabajo, ¿no? Y también, pues, asumir aquellos pronunciamientos que adopten en relación a los siguientes pasos de la aplicación de esta ley, que corresponde a los tribunales aplicarlos. Esto no evita que hablemos del plano político, del por qué se aprobó esa ley. Y evidentemente el plano jurídico sobre el que se ha pronunciado el TJUE nada tiene que ver con el plano político de por qué se aprobó esta ley en España. Y esta ley, que hasta para el propio Pedro Sánchez era inconstitucional y no se iba a producir durante toda la campaña electoral, cuando le daba la palabra a los españoles, o la pasada legislatura, pasó a convertirse en una realidad porque necesitaba unos votos que le permitieran permanecer en el poder, ni más ni menos. Y eso, evidentemente, es un elemento que está ahí, que nadie puede negar y que nadie puede borrar, ¿no? Por tanto, esta sentencia resuelve cuestiones de derecho europeo, pero no puede convertir en verdad las grandes mentiras de Pedro Sánchez. Pero también dice la sentencia, por ejemplo, que contribuyó a la reconciliación y ustedes lo que criticaban no era solo el cambio de criterio o la mentira, llámenle como quieran, de Pedro Sánchez, sino la ley en sí. En el fondo decían que el Estado de Derecho había saltado por los aires y ahora el Constitucional dice, no, oiga, esto cabe en la Constitución, y Europa dice, no, oiga, esto cabe en Europa. Jurídicamente nos han equivocado. Mire usted, pero es que políticamente esta ley solo se impulsa porque Pedro Sánchez necesita una serie de votos por su conveniencia para permanecer en el poder, y es más, solo ha servido para su permanencia en el poder porque no ha dado ni estabilidad a España. No tenemos presupuestos, no hay capacidad de aprobar leyes, esta semana no ha salido adelante el techo de gasto, pero Pedro Sánchez, gracias a esta ley, porque nadie ha negado, ni los propios independentistas, que este fue el precio que ellos establecieron para un apoyo de investidura. Y eso, lo que lleva detrás, entre otras cosas, es la impunidad de una serie de delitos a cambio de permanecer en el poder. Y nadie puede obviar que este fue y ha sido lo que ha movido la aprobación de esta ley. Esto los españoles lo sabemos perfectamente. Del mismo modo que el rechazo a esta ley por parte de la sociedad española
fue desde el primer momento elevadísimo. ¿Y por qué? Porque todos sabíamos a qué respondía. Y aquí está una gran mentira que nadie puede borrar. Y evidentemente ningún pronunciamiento desde el ámbito jurídico puede cambiar la realidad desde el ámbito político. Esto ha sido así desde el primer momento, ¿no? No se elimina todas esas responsabilidades políticas que están detrás del por qué aprobar esta ley. Claro, pero cuando ustedes, por ejemplo, hicieron que la mili dejara de ser obligatoria, lo decía antes Lola, fue porque necesitaban los votos de Convergència. Cuando cedieron parte del IRPF a Cataluña fue porque necesitaban los votos de Convergència. Y si entramos en el terreno de el decir una cosa en campaña y hacer la contraria en el gobierno, podemos ir a la bajada de impuestos de Rajoy, que dijo yo no voy a... Mire usted, me va a permitir, pero no se puede comparar una decisión como eliminar la mili, ¿no? Como usted dice, con que al final de lo que se esté hablando a través de o una la Guardia ley de Civil en Cataluña. ¿Cómo? Digo, o la Guardia Civil en Cataluña, que perdió muchísimo peso tras ese pacto, que eso fue muy contestado. Bueno, me va a permitir, pero el Partido Popular, la presencia de la Guardia Civil en Cataluña, la presencia del Estado en Cataluña nunca se ha puesto en cuestión. Todo lo contrario, se ha fortalecido y somos los garantes de todo eso. Pero de lo que estamos hablando es de que a través de esta ley hay gente que ni tan siquiera va a tener que rendir cuentas ante la justicia. Y eso fue lo que se puso como contrapunto, como parte de una negociación política. Pero hoy sabemos que es legal, por lo menos de acuerdo al derecho europeo. ¿Dónde está el problema, entonces? En que no es moral. Es decir, el debate también aquí es que si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de una mayoría parlamentaria para permanecer él en el poder, después de haber perdido unas elecciones. No fue por la gobernabilidad. ¿Ha habido una legislatura estable, entre otras cosas? No. Es la demostración de que era única y exclusivamente permanecer él. Y esto todo giró y ha girado en torno a la aprobación de esta ley. A partir de ahí no tenemos gobierno. No hemos aprobado y no se ha ni tan siquiera presentado los presupuestos. Hemos visto esta semana cómo se tumba el techo de gasto. No hay capacidad de aprobar leyes, pero sí le permite todo esto a Pedro Sánchez permanecer en el poder y utilizar todos los resortes del poder, entre otras cosas, y fundamentalmente para protegerse de todas esas causas de corrupción que hoy tiene, pero que ya aquella noche electoral sabía perfectamente que tenía encima de la mesa, entre otras cosas porque están en su entorno. Pero no hay que olvidar que si hablamos, por ejemplo, del señor Ábalos, al señor Ábalos hoy sabemos que a esas alturas, cuando se confeccionan esas listas, lo incorporan en una lista electoral, pero perfectamente saben ya los delitos que ha estado cometiendo y la corrupción que había detrás de él. ¿Cómo lo sabe eso? Pero a lo que voy, ¿cómo? Digo, ¿cómo sabe usted que Pedro Sánchez era conocedor de los delitos del señor Ábalos? Hombre, porque a estas alturas todos sabemos que cuando lo cesa no fue precisamente por la mala gestión en el tráfico aéreo. Pero tiene pruebas. A estas alturas están todos los datos encima de la mesa de que evidentemente las evidencias, los indicios de lo que estaba ocurriendo en el Ministerio de Fomento era algo que ya se conocía. Y ahí están las investigaciones periodísticas de muchos de sus compañeros que confirman lo que yo estoy diciendo y trasladando, que cuando cesa el presidente Sánchez al señor Ábalos, no lo cesa porque quiere llevar a cabo una reestructuración del gobierno, sino porque además de una reestructuración de gobierno, quiere que salga del gobierno. Y quiere que salga del gobierno porque ya se sabía en aquel momento qué tipo de político era y qué tipo de conductas se estaban desarrollando. Pero no la corrupción, señora Gamarra. Conductas ¿Cómo? poco éticas, sí. Hablamos, por ejemplo, lo que se ha publicado, lo que se ha publicado es que sí que era conocedor, por ejemplo, que iba con prostitutas, pero no de que estuviera cometiendo un delito de corrupción, porque si no Pedro Sánchez estaría encubriendo ese delito de corrupción. Mire usted, querer creer ahora o hacernos creer que no tenía indicios suficientes de todo lo que había en el entorno y lo que estaba pasando dentro del ministerio, bueno, si usted no lo quiere creer, pues allá usted. Pero ¿Rajoy sabía lo de la Kitchen entonces, señora Gamarra? ¿Cómo? ¿Rajoy era conocedor de la Kitchen? No era conocedor de la Kitchen. ¿Y Pedro Sánchez sí de la corrupción del señor Ábalos? Pero vamos a ver, si es que el señor Ábalos es cesado antes de unas elecciones, ¿me quiere decir usted por qué lo mantienen en esas listas electorales cuando ya sabía, como usted me está confirmando, cuando lo cesa, esas conductas poco apropiadas que tenía? ¿Le parece a usted normal que se mantenga dentro de una lista electoral
alguien que ya conoce el propio presidente de gobierno esos hábitos que usted dice tan poco apropiados, solo hábitos parece ser. Yo no digo lo que han publicado algunos medios, yo no lo sé. Ah, bueno, usted decía, como decía hace un momento, que solo eran los porque hábitos. Me citaba lo que se había publicado, lo publicado es eso. Déjeme que le pregunte por Carles Puigdemont también, porque hoy ha dicho que su objetivo es que sí, que se acabe la represión para volver a centrarse en el objetivo de la independencia de Cataluña. No sé si esto implica que el Partido Popular rompe los puentes que estaba construyendo con Junts. Mire usted, el Partido Popular tiene su propio proyecto político, un proyecto político en el que evidentemente Cataluña forma parte de nuestro proyecto político, Cataluña, y es con los catalanes con los que nosotros a los que nos dirigimos y con los que nos relacionamos. Y para ellos lo tenemos muy claro. Nuestro proyecto lo que ofrece a Cataluña es abrir un nuevo tiempo que nos permita hablar de lo que necesitan los catalanes, que es más vivienda, menos impuestos, más seguridad, más médicos, mejor transporte, es decir, una mejor sociedad en la que la prosperidad sea lo que se implante. Y esas son las políticas del Partido Popular y esto es lo que a nosotros nos importa. Pero de la mano de Junts, ¿con Junts se puede hablar? ¿Es un posible socio para pactar reformas en el Congreso de los Diputados, para una eventual moción de censura? ¿Se puede contar con ellos cuando insisten en la vía independentista? Mire usted, nosotros tenemos nuestro proyecto y además en nuestro proyecto es en el que estamos trabajando y nos dirigimos a los catalanes, a todas esas personas que tienen un derecho a voto y por tanto son ellos los que van a decidir el futuro de su comunidad autónoma, el futuro de sus municipios y el futuro de España en un conjunto en el que tienen un papel relevante y que pueden tener un mejor papel con buenos políticos y con buena acción política y superando una etapa que solo ha traído al final regresión y una pérdida de oportunidades, que es lo que ha promovido desde la irresponsabilidad el separatismo. Pero no me queda claro si esto puede ser o no de la mano de Junts. De Vox sí, porque lo han verbalizado, porque se está viendo en gobiernos autonómicos. ¿Con Junts también? Mire usted, es que nosotros en lo que estamos hablando es en el acuerdo con los ciudadanos. Y estoy convencida de que los ciudadanos nos van a dar la posibilidad de poder gobernar con un amplio marco electoral de escaños, y no vamos a necesitar, y aspiramos a ello, a no necesitar a ningún partido y más allá de nosotros mismos, ¿no? Pues Cuca Gamarra, vicesecretaria del Partido Popular, le agradecemos mucho de verdad que haya estado esta noche en Hora 25. Muy bien, muchísimas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.